Hola, buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Jaí 104.3 FM en nuestro programa Niños Valientes y Esforzados. Bienvenidos sean todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos a un discipulado más de niños. Vamos a orar para dar inicio a nuestra lección del día de hoy. Vamos a orar. Cierren sus ojitos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu amor, Señor, por tu misericordia, Padre. Tus misericordias son nuevas cada día, Padre Santo, y siempre tienes algo nuevo para nuestras vidas, Señor. Todas tus bendiciones, Señor, son nuevas, Padre, y las disfrutamos, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por este día hermoso, Padre, por el sol, Señor, por la vida, por la salud, Señor, por el aire que respiramos, Padre, porque todo viene de tu mano, Padre. Gracias, gracias, Padre Santo. Y también te damos gracias, Padre, por esta nueva oportunidad que nos das, Padre, de estar delante de estos micrófonos, mi Dios, para poder seguir llevando tu palabra, Señor, a más lugares, a más personas, Padre, que te conozcan, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, Padre. Te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevando todo a cabo, Señor, en orden, Padre Santo. Derrama de tu rico Espíritu, Señor, sobre mi vida, Señor, dame la gracia y la sabiduría, Padre, para exponer, Señor, este pequeño estudio, Señor, para los niños, Padre, y para los no tan niños, Padre, porque tu palabra, Señor, es para todos, Padre. Gracias te damos, maravilloso Dios. Gracias por esa oportunidad. Gracias por estos medios, Padre, por los cuales, Señor, podemos, Señor, llegar hasta otras casas, Padre, y pueden escuchar el mensaje, Padre Santo. Abre tú los oídos, Señor. Pon corazones de carne, Padre Santo. Abre, Señor. Quita vendas, Señor, de los ojos, Padre, y destapa oídos para que puedan escuchar las verdades, Señor, del reino, Padre Santo. Gracias te damos, Señor. Bendice mi vida, Padre Santo. Que este pequeño devocional, Señor, oh discipulado, Padre Santo, sea de bendición, Señor, para nuestras vidas, Señor, para enseñanza, Padre, y para poder, Padre Santo, Dios Todopoderoso, oh, obrar, Señor, hacerlo, Señor, obedecer tu palabra, Padre. Te pedimos por cada niño, Señor. Te pedimos, Señor, que les bendiga, Señor, que les guardes, Padre Santo, que seas en la vida de cada niño, Señor. Levántalos con poder, Padre Santo. La semilla de tu palabra, Padre Santo, está siendo sembrada, Señor, en esos corazoncitos, Señor. Sé tú, Señor, germinándola, Señor. Sé tú, Señor, bendiciéndola, Padre Santo, para que en su tiempo, Señor, dé fruto, Señor, fruto, Señor, agradable, Señor, a tu presencia, Padre. Y asimismo te pido, Señor, por sus padres, Señor, que seas tú bendiciéndoles, Señor, sus hogares, Señor. Sé tú, Señor, en la vida de cada uno de ellos, Padre. Pues gracias te damos, Padre, y que seas tú, Señor, dirigiendo, Señor, todo lo que se lleve a cabo en esta tarde, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio. Tarea, tarea, queridos niños, queridos Radio Escucha. ¿Sí? Hoy vamos a leer en la semana nuestras referencias bíblicas. Se encuentran en Josué 4, 23 al 24, Proverbios 9, 10. Deuteronomio 10:12. Esos son nuestros versículos de esta lección, queridos niños, queridos Radio Escucha, ¿vale? Y tarea también, nuestro versículo para memorizar se encuentra en Salmos 34:9. Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Salmos 34:9. Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Salmos 34:9. Ese es nuestro versículo para memorizar, queridos niños, ¿vale? Esa es nuestra tarea y vamos a dar inicio a nuestra lección del día de hoy. Y vamos a ver qué podemos aprender en este día, queridos niños. ¿Vale? Pongan mucha atención para que
aprendan, para que escuchen el mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Ok? Bueno, pues nuestra clase de hoy se llama Aprendiendo a temer a Dios. El objetivo de nuestra lección del día de hoy es que el niño aprenda que el temor a Dios no es tenerle miedo, sino amarlo, respetarlo y obedecerlo, porque es nuestro Dios y nuestro Padre. También aprenderán que temer a Dios trae bendición y sabiduría. Recuerden que en la obediencia a Dios está la bendición. ¿Ok? Pues ese es nuestro objetivo, ese es nuestro título de la lección y pues vamos a entrar de lleno a nuestra lección del día de hoy. Y bueno, empiezo con dos preguntas. ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan la palabra temor? ¿Creen que Dios quiere que le tengamos miedo? Claro que no. El temor a Dios no significa tenerle miedo, como algo malo. Significa amarlo. Amarlo tanto que deseamos obedecerlo y no hacer nada que le desagrade. Es tener una actitud de respeto, reverencia y admiración. Ese es el verdadero temor a Dios. No es tenerle miedo, porque hay muchos que creen, ¿verdad? Que Dios está muy lejos de la humanidad y que Dios es muy enojón y que Dios es muy regañón, que castiga. Y no es cierto. Nuestro Dios es amoroso, nuestro Dios es justo, nuestro Dios es misericordioso, ¿vale? Y el temor que le debemos de tener a Dios no debe de ser de miedo, sino de una actitud de respeto, tenerle reverencia y tenerle admiración por lo que Él es, queridos niños, ¿vale? Pues hoy vamos a conocer esto, cómo debemos de temerle a Dios, cómo debemos, ¿verdad? Tener una reverencia y una admiración a nuestro Dios Todopoderoso, ¿vale? Pues veamos cuáles son los motivos que nos llevan a temer a Dios. Uno, por su santidad. Dice Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Esto quiere decir que Dios es puro, perfecto, y que no hay nada malo en Él, y que por su santidad Él merece todo nuestro respeto y nuestra reverencia, queridos niños. Entonces, debemos temer a nuestro Dios porque Él es santo, ¿vale? Por su santidad, ¿vale? ¿Y qué quiere decir reverencia? Reverencia es tener un respeto profundo a nuestro Dios. Es establecer la diferencia entre lo común y lo sagrado, queridos niños. Es tener una actitud de sumisión, de adorador hacia nuestro Creador. Eso es tener una reverencia ante el Dios Todopoderoso y Santo, queridos niños. Veamos el número 2. Debemos de temer a Dios por su grandeza, queridos niños, por la grandeza de nuestro Dios Todopoderoso. Dice Deuteronomio 10:12, escucha, ahora pues Israel, ponle tu nombre. Ahora pues Daniel, ahora pues Noemí, ahora pues Rosita, pónganle el nombre que ustedes quieran ponerle. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos y que ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto nos dice en esta tarde el Señor Dios Todopoderoso, el gran Rey de Reyes. Ahora pues, pon tu nombre. ¿Qué pide Jehová tu Dios? Él solamente pide que le temamos.
que andemos en sus caminos, que lo amemos, que le sirvamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Esto quiere decir, queridos niños, que Dios es más grande que todo, porque Él creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y su poder y autoridad debe de inspirarnos respeto y obediencia. ¿Vale? Número 3. Debemos de temer a Dios por su bondad. Escucha. Primero de Samuel 12:24. Solamente teme a Jehová y sírvele de verdad con todo tu corazón, pues considera cuán grandes cosas ha hecho el Dios Todopoderoso por nosotros. Esto quiere decir, queridos niños, que Dios ha sido bueno con todos nosotros. Nos ha dado vida, nos ha dado una familia, nos ha dado amor, nos ha dado salvación y por lo tanto su bondad debe motivarnos a temerle, no por miedo, sino por gratitud, por amor. ¿Vale? Dios hace tanto por nosotros todos los días, nos provee de lo que necesitamos, de nuestros alimentos, de ropa, un lugar en donde vivir en el cual podemos estar seguros de cualquier inclemencia. ¿Vale? ¿Acaso se nos olvida decirle al Señor, gracias por esto? Aprovechemos este momento para decirle a nuestro Dios grande y bondadoso, muchas gracias. Gracias por todo lo que nos das, Padre. Gracias, Señor, por amarnos y por recordarnos todos los días que nos amas, que eres un Dios creador, un Dios poderoso, un Dios grande. El simple hecho de despertar, queridos niños, es una bendición, es un motivo para agradecer al Dios grande y poderoso. ¿Vale? Vamos a ver qué más. Número 4. Por su perdón. Dice Salmo 130. Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esto quiere decir que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, pero no debe tomarse a la ligera este perdón, queridos niños, sino que debe inspirarnos a tener temor y reverencia hacia Dios, porque nadie más puede perdonar como Él. No porque nuestro Dios es misericordioso, no porque nuestro Dios es un Dios perdonador y que siempre está dispuesto para perdonarnos, no debemos de agarrar esto como un juego, ¿vale? No decir, bueno, sé que el Señor es perdonador, es un Dios justo, es un Dios poderoso, es un Dios que siempre tiene sus brazos abiertos y hoy voy a hacer cosas malas al fin que sé que Él nos perdona. No, queridos niños, porque también Dios es un Dios justo, ¿vale? Y no debemos de tomar a la ligera el perdón que Dios nos otorga, ¿vale? Debemos de tener mucho cuidado y no agarrar este perdón, ¿verdad? Como juego, sino debe de inspirarnos también a ese temor y reverencia hacia nuestro Dios. Porque no hay nadie en este mundo, nadie, absolutamente nadie, que pueda perdonarte. Él es el único que puede perdonarnos. Y ese perdón que Él nos otorga, debemos amarlo y tener reverencia ante ese perdón, queridos niños. ¿Vale? Y no estar jugando con el perdón de Dios. ¿Vale? También debemos tenerle temor por sus maravillas, queridos niños. Dice Josué 4:23 al 24, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que había pasado,
a la manera que Jehová nuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, y para que teman a Jehová nuestro Dios todos los días. También debemos de tener temor a Dios por sus maravillas, queridos niños. Dios es grandioso, es poderoso. Y en la palabra de Dios, en su santo libro, queridos niños, hay muchas maravillas que Dios hizo y que aún sigue haciendo, queridos niños. Aquí nos dice una porción en Josué, ¿verdad? El pueblo está recordando cómo Dios abrió las aguas para que ellos pudieran pasar en seco cuando el faraón venía detrás de ellos. Y Dios salvó a su pueblo abriendo en dos el mar, el mar rojo y poniendo, ¿verdad? Tierra seca para que su pueblo pasara, ¿verdad? Y ellos están recordando este gran hecho. Pero no solamente hizo estos hechos, también, ¿verdad? Dice que no solo Dios ha hecho grandes maravillas. Él creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Solo Dios ha hecho estas grandes maravillas. No hay otro Dios fuera de Él. No hay otra persona que pueda hacer estas grandes maravillas que solamente este Dios grande y poderoso, grandioso, eterno, santo, puede haber hecho esto. Él abrió el mar rojo. El pueblo pasó por tierra seca. Él sacó a su pueblo de la esclavitud del pueblo de Egipto con grandes maravillas. ¿Recuerdan las 9 plagas? Él hizo esas grandes maravillas con su mano poderosa, delante del gran faraón y delante de su pueblo, queridos niños. También creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Hizo caer muros, queridos niños. Su pueblo solamente oró y tocó trompetas y los muros de Jericó cayeron, queridos niños. También sanó enfermos cuando él anduvo en esta tierra. Tuvo misericordia de mucha gente enferma. Levantó muertos, resucitó a personas. Y aún, queridos niños, hace milagros en nuestra vida. ¿Y saben? Al ver y conocer su poder y sus grandes maravillas, debe de llevarnos a temerle, a respetarlo y a confiar en él, sabiendo que tenemos un Dios grande, poderoso, misericordioso, santo, grande, ¿vale? Gloria a Dios, queridos niños. También debemos de temerle por sus juicios. Apocalipsis 4:7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Queridos niños, queridos radioescucha, Dios es justo y un día juzgará a cada persona de esta tierra por lo que hizo aquí en esta tierra mientras estuvo en esta tierra. Debemos de temer a su juicio. Temer al juicio de Dios no es vivir con miedo, queridos niños. Es un Dios justo, pero no es por tener miedo, ¿vale? Él es un juez justo y Él nunca va a hacer algo que sea injusto, ¿vale? Así que no debemos de tener miedo, ¿vale? Sino que debemos vivir haciendo lo correcto delante de Él, entendiendo que nuestras acciones son importantes ante Él. Eso sí debe de darnos miedos. Eso sí,
Debe de darnos miedo el cómo estamos viviendo delante de un Dios santo, delante de un Dios justo, en el que sus ojos están en todo lugar y que Él conoce todas nuestras acciones, todo nuestro hablar. Todo, dice la palabra de Dios que Él conoce nuestro sentar, nuestro dormir, nuestro hablar, nuestros pensamientos. Él conoce todo de nosotros, hasta conoce el número de nuestros cabellos, queridos niños. A Él no le podemos esconder nada. A eso sí debemos de tener miedo, el cómo estamos viviendo delante de su presencia. Él es un Dios justo y nunca va a hacer algo injusto. Él va a juzgar al mundo conforme lo que hayamos hecho cada uno de nosotros cuando estábamos vivos. ¿Vale? Él ha extendido su perdón, Él ha extendido su salvación, ¿vale? Él ha dicho, arrepiéntanse, arrepiéntanse y vivan correctamente delante de mí. Acepten el sacrificio que mi Hijo hizo por ustedes. Y entonces redireccionen su vida y caminen rectamente. Por eso nos dio su libro llamado la Biblia, porque ese libro, queridos niños, nos enseña a vivir correctamente delante de un Dios justo, delante de un Dios santo, delante de un Dios amoroso, misericordioso, ¿vale? Entonces, también debemos de temerle por sus justos juicios, queridos niños. Ahora, quiero que veamos por qué es importante el temer a Dios. Ya vimos por qué tenemos que temerle a Dios. Por su santidad, por sus santos juicios, por su misericordia, por su bondad, por sus maravillas, por su poder, por su grandeza y por muchas otras cosas más, queridos niños. Pero ahora vamos a ver por qué es importante temerle a Dios. Número uno, porque nos enseña a vivir inteligentemente y sabiamente. Dice Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Así es, queridos niños. Temer a Dios nos ayuda a tomar buenas decisiones y a vivir de la manera correcta como a Él le agrada. Este versículo dice que el principio, ¿verdad? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Cuando nosotros reconocemos, ¿verdad? Y entendemos el por qué debemos temer a Dios, estamos siendo sabios. Estamos reconociendo la grandeza de nuestro Dios. Estamos reconociendo su misericordia. Estamos reconociendo su grande amor por la humanidad. Estamos reconociendo su sacrificio en la cruz. Estamos reconociendo sus maravillas, su grandeza, su poder. ¿Vale? Y entonces eso nos hace sabios, queridos niños. Y entonces el conocimiento del Altísimo nos da inteligencia para poder tomar decisiones correctas y vivir de una manera correcta como a Él le agrada, queridos niños. ¿Vale? Número dos, para apartarnos del pecado. Es importante temerle a Dios para estar apartados del pecado y no hacer lo malo delante de Él. Dice Éxodo 20:20. Y Moisés respondió al pueblo, no teman, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de nosotros, para que no pequemos. Cuando tenemos a Dios, en nuestro corazón y le hemos dado cabida a nuestro corazón y le hemos hecho rey y señor de nuestra vida y Él ha tomado el trono de nuestro corazón y es el primer lugar en nuestra vida, entonces solo queremos obedecerlo, solo queremos agradarlo, solo queremos evitar hacer cosas malas, como mentir,
desobedecer, pelear, porque sabemos que tenemos un Dios que todo lo ve, que todo lo escucha, que está en todo lugar, ¿vale? Y que ve nuestros pensamientos, queridos niños. Y al saber esto, nos hace apartarnos del pecado. Y sabemos que no debemos de hacer cosas malas delante de Él, porque nuestro Dios está en todo lugar y porque sus ojos están viendo todo lo que hacemos, cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo somos en realidad. A Él no lo podemos engañar. Él sabe todo, absolutamente todo lo que pasa dentro de las cuatro paredes de nuestra casa y dentro y fuera de nuestra casa. En donde nos paremos, en donde estemos, el Señor siempre está presente. Y al saber esto, cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿vale? Evitamos el pecado. Nos mantiene lejos porque sabemos que tenemos un Dios vivo, un Dios que está al pendiente de todo lo que estamos haciendo. Así como está al pendiente de lo que necesitamos, también está al pendiente de lo que estamos haciendo, de lo que estamos, ¿verdad? Haciendo, ¿vale? Entonces, como número 3, para adorarlo, también es importante temerle para saber cómo adorarlo de verdad. Dice Salmos 5:7, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Queridos niños, el temor a Dios nos lleva a adorarlo con un corazón sincero, con respeto, con amor, reconociendo lo grande que es, lo misericordioso y bueno que es Él. Es importante temerle, porque eso nos lleva a adorarlo de verdad. Dice la palabra de Dios que Dios busca adoradores de verdad, adoradores que le adoren en verdad, con un espíritu correcto, con un espíritu de temor hacia Dios, reconociendo que Él es grande, que Él es misericordioso y que todo lo que somos y que todo lo que tenemos proviene de Él. Y eso debe de llevarnos a adorarlo con un espíritu de verdad, con un espíritu de temor delante de Dios, con un corazón abierto ante Él, demostrándole todo nuestro agradecimiento, nuestro respeto hacia Él, nuestra reverencia hacia Él. Nuestra adoración debe de ser así cuando entramos a su casa a adorarlo, a alabarlo, queridos niños. Debemos de ir con esa actitud si verdaderamente tenemos un temor correcto delante de nuestro Dios, ¿vale? Eso nos lleva a adorarlo con un espíritu sincero, con un espíritu de verdad, queridos niños. 4. También es importante temerle porque al temerle nos lleva a servirle con alegría y con reverencia. Dice Salmo 2:11, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. El temor a Dios, queridos niños, nos motiva a servirle con alegría, con respeto y hacer siempre lo correcto delante de Él, no por obligación, sino que todo lo que hagamos y que sea para el servicio de Dios sea por amor, no por obligación, no porque te manden, no porque tengas que hacerlo, sino porque amas el servir a Dios, porque tu anhelo es agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y porque tu alegría al hacerlo, estás reconociendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a nuestro Dios Todopoderoso, queridos niños, ¿vale? Y que siempre el servicio a Dios sea por amor, con alegría,
con el anhelo de agradar a nuestro Dios y no por obligación, ¿vale? También es para acercarnos a Dios y tener una comunión íntima con Él, queridos niños. Dice Salmos 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. El temor a Dios nos hace ser sus amigos, y Él nos enseña su voluntad y sus promesas, queridos niños. ¿Ven? El temor a Dios, ¿verdad? Nos hace tener una comunión íntima con nuestro Dios Todopoderoso. Y dice la palabra que al tener esa comunión íntima con Jehová, ¿verdad? Él nos hace conocer su voluntad, sus pactos, sus promesas. Por eso es importante el orar, el tener comunión con nuestro Dios. Cuando nosotros oramos, estamos teniendo una comunión directa con nuestro Dios, grande, poderoso. Él está escuchándonos. Él está ahí, queridos niños. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, estamos teniendo una comunión con Dios. Nosotros hablamos con Él por medio de la oración y Él nos habla por medio de su palabra. Tenemos una comunión íntima con nuestro Señor y dice que llegamos a ser sus amigos. Dice una porción de la palabra de Dios. Ya vosotros no sois siervos, ya no los llamaré siervos, los llamaré mis amigos, porque los amigos, ¿verdad? Nos decimos todo. Y el Señor, como nuestros amigos íntimos, como amigos íntimos, nos contamos todos. Nosotros le contamos en oración todas nuestras cosas íntimas, hasta las más íntimas le decimos a nuestro Dios cuando estamos en oración. Cosas que no podemos decirle a otra persona. A Él se lo podemos contar. Y el Señor nos cuenta sus secretos, nos cuenta su voluntad, nos cuenta todas sus promesas que Él tiene para nosotros. ¿Y en dónde encontramos todo eso? En la palabra de Dios, queridos niños. Por eso es importante estudiarla, leerla, escuchar su devocional, queridos niños, porque ahí estamos conociendo el corazón de nuestro Dios Todopoderoso. Estamos conociendo qué es lo que Él quiere de nosotros y cómo quiere que vivamos, cómo quiere que le agrademos, ¿vale? También vamos a ver ahora qué beneficios nos trae el tener temor a Dios. Ya vimos el por qué es importante tener temor a Dios, el temor a Dios. Vimos ahorita el por qué es importante el temer a Dios, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué beneficios nos trae el tener temor a nuestro Dios. Número uno, porque nos da larga vida. Dice Proverbios 10:27, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán cortados. El temor a Dios nos lleva a vivir en obediencia y alejados del pecado, lo cual nos protege de peligros y de malas decisiones, como por ejemplo, un niño que teme a Dios no se expone a situaciones peligrosas, como pelear, desobedecer o hacer cosas malas que puedan causarle daño. ¿Verdad que no? Un niño en obediencia a Dios evita los problemas, evita las circunstancias que pueden dañarlo, evita decir palabras groseras, evita ser grosero con sus maestros, con sus padres, con las autoridades. Eso, al tener temor a Dios, tenemos un gran beneficio. ¿Vale? Una larga vida. Cuando nosotros evitamos peligros, ¿verdad? Evitamos discusiones, llevamos una vida de paz, tranquila y larga, ¿verdad? Porque si te metes en problemas, ¿verdad? Puede afectar tu vida, la tuya y la de los que están alrededor tuyo, ¿vale?
Pero si nos mantenemos en el temor de Dios, nuestro beneficio será una larga vida, ¿vale? Aprenderemos a vivir, ¿verdad? De una manera correcta, tomando decisiones buenas y no decisiones malas que pueden afectarnos y meternos en peligrosos problemas, ¿vale? Número 2. También tenemos beneficios como honra, vida, riquezas. Dice Proverbios 22:4, escucha, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Te das cuenta? Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Te das cuenta? Este es otro beneficio que obtenemos cuando tenemos temor de Dios. El temor a Dios también nos trae bendiciones, tanto materiales como espirituales. No significa que seremos millonarios, ¿verdad? Al leer este versículo no quiere decir que Dios te va a dar riquezas, riquezas y riquezas. Pero sí, Dios dice que suplirá lo que necesitamos. Hay otra porción de la Biblia donde dice, manténme con lo necesario, Señor. Manténme con lo necesario, porque si me das más, ¿verdad? A veces podemos caer en tentación y podemos olvidarnos del sustentador, de nuestro proveedor. Y mejor, dice la palabra, manténme con lo necesario, con lo que yo pueda vivir, Señor. Con eso, Señor, puedo vivir, Padre. Porque si tú me mantienes con lo necesario, siempre estaré dependiendo de ti, Señor. Siempre estaré agradecida contigo, Señor. Siempre estaré pensando en ti, Padre. Siempre estaré dependiendo día de ti, Señor. ¿Vale? Entonces, el beneficio que también obtenemos es que Dios suple lo que necesitamos. Además, seremos respetados y valorados por vivir haciendo lo correcto. Por ejemplo, cuando un niño teme a Dios, es obediente, responsable y amable. Y sabes, esto hace que te ganes el respeto tanto de tu familia como de tus amigos y de muchos. Te ganas el respeto, ¿verdad? La confianza, tanto de tus padres, de tus amigos y de muchos. Eso también nos trae el temer a Dios, grandes bendiciones. Nos da honra, nos da vida y suple todo lo que necesitamos. ¿Vale? Gloria a Dios. Dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ver qué más. Número 3. También otro beneficio que obtenemos es que nuestras oraciones son contestadas. Dice Salmos 145:19. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Escucha, Salmos 145:19. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Queridos niños, queridos radioescucha, Dios se agrada cuando oramos con un corazón que le teme y le respeta. Cuando vivimos temiendo a Dios, nuestras oraciones no son solo palabras que se quedan en el techo, ahí suspendidas, sino que llegan al mismo corazón de nuestro Dios. Y dice la palabra que Él responde el clamor, las oraciones que sus hijos hacen. Como por ejemplo, cuando un niño ora por su familia, por su salud o por ayuda en sus estudios, Dios escuchará con especial atención su oración, porque ese niño vive temiéndole
y buscándole con amor y respeto. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Recuerden que temer a Dios no es tenerle miedo, sino tenerle respeto, reverencia, ¿vale? Entonces también estamos viendo el beneficio de temerle a Dios, de tenerle respeto, de tenerle reverencia. Dice que Él escucha nuestras oraciones, queridos niños. ¡Wow! Y dice que nos salva de todo peligro. ¡Wow! Nuestro Dios es grandioso, queridos niños, queridos Radio Escucha. Nosotros estamos confiados que creen que tenemos un Dios vivo, un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios santo, un Dios juez justo, un Dios grandioso y poderoso. Gloria a Dios. También dice que promete hacer el bien al que le teme. Dice Jeremías 32:40, escucha, cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Dios promete y nunca dejar de hacer el bien a los que le temen. Dios promete que nunca dejará de hacer el bien a los que le temen. Él mismo pone en nuestros corazones el deseo de temerle para ayudarnos a no alejarnos de él. Dice la palabra de Dios, que Él pone en nosotros el querer temerle. Porque si nosotros, por nosotros mismos, estuviera el temerle a Dios, tengan por seguro que no lo haríamos. No lo haríamos porque recuerden que la vida del hombre, ¿verdad? Nuestra vida siempre está inclinada en hacer el mal. Siempre está inclinada a hacer el mal. Si fuera por nuestras propias fuerzas, no temeríamos al Señor. El Señor es el que pone, nuestro Dios es el que pone en nuestro corazón ese deseo de tener reverencia, de tenerle amor, de tenerle respeto a nuestro Dios. Y al tener todo eso en nuestro corazón, nos hace amarlo, nos hace adorarlo de verdad, nos hace respetarlo. Y al hacer eso, el mismo Dios nos recompensa por temerlo, ¿vale? Aparte de que Él lo merece, porque nosotros no merecemos nada, pero Él merece todo, queridos niños. Pero aún así, a nosotros nos da bendiciones, nos agradece el Señor por temerle, por reverenciarlo, por honrarlo, porque nos llena de bendiciones. El temerlo nos llena de bendiciones, queridos niños. Oye nuestras oraciones, oye nuestro clamor, nos salva del peligro, provee nuestras necesidades por el solo hecho de temerle, de reverenciarlo, de honrarlo, de reconocer su grandeza, de reconocer su poderío, de reconocer su amor, de reconocer su sacrificio en esa cruz por amor a nosotros. Gloria a Dios. Y Él, en su gran bondad, en su gran misericordia, dice, prometo que nunca dejaré de hacer el bien a los que me temen. Gloria a Dios. Así como un papá que cuida de su hijo y no se pierde en la calle, así nuestro Dios grande y poderoso pone su temor en nosotros para protegernos, para mantenernos cerca de Él y no perdernos en este mundo de pecado, queridos niños. Gloria, gloria a Dios, queridos niños, queridos Radio Escucha. ¿Se dan cuenta lo importante que es temer a Dios? Estamos aprendiendo que ese temor a Dios no es un temor de miedo, porque no tenemos un Dios ogro, no tenemos un Dios malo,
un Dios injusto. No, queridos niños, tenemos un Dios amoroso, un Dios grandioso, un Dios poderoso, un Dios santo, un Dios justo, que nunca hará nada injusto, ¿vale? Los que somos injustos somos nosotros. Ahí sí, sí. El hombre es injusto, pero Dios es siempre justo, porque a veces nosotros somos injustos al no reconocer todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y a veces vivimos sin agradecerle al Dios grande y poderoso por todo lo que tenemos, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Él hizo este mundo maravilloso para nosotros, para nuestro deleite, para disfrutarlo. ¿Quién no disfruta el olor de una flor? ¿Quién no disfruta estar bajo un gran árbol frondoso? ¿Quién no disfruta de unos cantos de los pájaros? ¿Quién no disfruta de tener un animalito a su lado, un gatito, un perrito? Todo eso lo hizo nuestro Dios, porque nos ama, porque es un Dios bondadoso, porque es un Dios misericordioso, porque si fuera injusto, cuando nosotros hacemos cosas injustas, muy injustas, si fuera un Dios injusto, ¿verdad? Haría cosas injustas. Pero no, queridos niños. Él es un Dios justo y Él siempre hace las cosas justas y recompensará a cada uno con sus justos juicios. Por eso Él nos manda a arrepentirnos, a buscarlo, a anhelar su presencia, a instruirnos en su palabra, para que Él pueda recompensarnos justamente. Él no puede, así como un papá, ¿verdad? Un papá en la familia no puede ser, ¿verdad? Justo con un niño que se portó mal y que no hizo sus labores, con un niño que hizo el esfuerzo por portarse bien, tener su tarea a tiempo, ser obediente, haber ayudado en los quehaceres de la casa, y luego el otro niño que no cumplió con sus tareas, todo el tiempo hizo enojar a mamá, no hizo sus quehaceres y cuando llega papá no va a recompensar igual a los dos niños. ¿A quién va a recompensar? Al niño que se portó bien y al niño que se portó mal tendrá su castigo, ¿verdad? Así como nuestros padres también son justos en un hogar, así nuestro Padre Celestial también es un Dios justo y recompensará a cada uno de nosotros cuando estemos en su presencia, conforme lo que hayamos hecho en esta tierra. ¿Vale? También, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña muchas cosas de cómo comportarnos, queridos niños. También es un mandamiento. El temer a Dios es un mandamiento, queridos niños. Dice, dice Deuteronomio 13:4, escucha, dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardarás sus mandamientos y escucharás su voz, y a él servirás y a él seguirás. Aquí la palabra de Dios dice, el Señor nos manda a que andemos en el camino de Jehová y que le temamos y que guardemos sus mandamientos y que escuchemos su voz y que le sirvamos y que le sigamos. ¿Se dan cuenta? Dios nos manda a esto hacer. Él quiere que tengamos una vida de paz. Al hacer nosotros esto, al andar en el camino del Señor, al temer a Dios con respeto y reverencia, al guardar su palabra en nuestro corazón y obedecerla, y escuchar claramente su voz y obedecer, y servirle de corazón y alegría,
y seguirlo con amor, Él estará con nosotros. Tendremos una vida tranquila, una vida justa, sin problemas. No te meterás en problemas, ¿vale? Porque el temor de Dios es una orden de que debemos obedecer su palabra todos los días, no solamente un día, todos los días, queridos niños. No es una opción, no es una opción, porque el temor de Dios nos ayuda a caminar en sus caminos y a obedecer sus mandamientos. Así como en la escuela hay reglas que se deben seguir y cumplir para que todo funcione bien, así Dios también nos manda a temerle y a obedecerle, porque eso nos guiará por el mejor camino. Además, el temor a Dios es un regalo, es una bendición, ya lo vimos, porque al nosotros reconocer la grandeza, reconocer la santidad de Dios, reconocer el poder de Dios, reconocer los juicios de Dios, nos ayuda a vivir seguros, bendecidos y cerca de Él. Y también nos enseña a tomar decisiones correctas, a respetarlo y amarlo por todo lo que Él es. Cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, vivimos mucho mejor, porque Dios nos bendice, porque Dios nos cuida. Y además, nuestras oraciones son escuchadas. Y si nos mantenemos cerca de Él todo el tiempo, nos mantendremos alejados del pecado, de las malas amistades, de circunstancias que pueden perjudicarnos. Y entonces cumpliremos también lo que Dios nos ha mandado. Estaremos cumpliendo su palabra, de que andemos, de que le temamos, de que guardemos su palabra, de que escuchemos su voz, de que le sirvamos y que le sigamos día a día, queridos niños. ¿Vale? Ahora veamos cómo podemos ser hijos temerosos de Dios. Número 1. Teniendo un corazón humilde y obediente. Dice Isaías 66:2. Escucha. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así, todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Wow. ¿Sabes? Dios mira con amor a los que son humildes, humildes de corazón y que respetan su palabra. Ser temerosos de Dios, queridos niños, significa reconocer que Él es grande y que nosotros dependemos día a día de Él. Y sabes, temblar ante su palabra, como dice este versículo, significa que debemos de tomar muy en serio todo lo que Dios dice en la Biblia y obedecerlo. ¿Y cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Escuchando con atención cuando se lee la Biblia, cuando nos enseñan la palabra de Dios, respetando lo que Dios dice, sin tomarlo como un juego o algo sin importancia, orando con humildad y reconociendo que necesitamos a Dios todos los días, queridos niños, todos los días. 2. Aprendiendo y obedeciendo la palabra de Dios cada día. Dice Deuteronomio 17:19, y lo tendrá consigo y leerá en todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Querido niño, el temor a Dios se aprende leyendo y obedeciendo la palabra de Dios todos los días para conocer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, queridos niños. Y entre más leemos y entre más aprendemos de Él, más le conocemos, más lo respetaremos, más le temeremos y más aprenderemos a vivir como a Él le agrada. En la Biblia hay muchos mandamientos y promesas de Dios, por eso debemos leerla cada día, estudiarla junto a nuestra familia, maestros, para conocer cada día
a nuestro Dios grande y poderoso, y para saber cuál es su voluntad, y para saber qué quiere Dios que hagamos y cómo quiere que vivamos, para que así nos comportemos agradándole a Él, solo a Él, todos los días. ¿Y cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Teniendo un tiempo diario para leer un versículo o una historia de la Biblia, aunque sea con la ayuda de papá, mamá o maestro, y aplicarlo, lo que hemos leído. Si la Biblia dice no mientas, entonces debemos ser honestos y decir la verdad, recordando que leer la Biblia no es solo una tarea, queridos niños, sino es conocer al Dios al que tememos, al que amamos. Eso es lo importante de leer la Biblia. Eso es lo importante de conocer qué es lo que dice la Biblia. Es para conocer al Dios que le estamos temiendo, al Dios al que amamos. ¿Ok? En resumen de todo lo que hemos visto hoy, queridos niños, podemos ser hijos temerosos de Dios, siendo humildes, respetuosos con Dios y su palabra, leyendo la Biblia y obedeciéndola cada día para conocer a Dios y vivir como Él quiere que vivamos delante de Él. Ser un hijo temeroso de Dios es vivir cada día mostrando con nuestras acciones que amamos y respetamos a nuestro Dios y Padre Celestial. Cuando lo hacemos, Dios se agrada de nosotros y promete bendecirnos y cuidarnos todos los días. Temer a Dios es tener una actitud de respeto y de admiración a su santidad, a su grandeza, a su bondad, a su perdón, a sus maravillas y a sus justos juicios, y servir con amor a nuestro Dios. Haciendo todo esto, nos apartará del mal. Pues esa es nuestra lección del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha. Muchas gracias por sintonizarse, muchas gracias por acompañarnos. Vamos ahora para darle gracias a Dios por lo que hoy aprendimos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, muchas gracias Padre Celestial por todo lo que hoy aprendimos, Padre. Hoy aprendimos cómo debemos de temerte correctamente. ¿Qué beneficios obtenemos al temerte correctamente? Gracias, Padre. Y también aprendimos, Padre, la manera correcta de temer a un Dios grande, santo, poderoso, glorioso. Muchas gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Padre, porque es muy clara. Tu palabra es instrucción, Padre. Tu palabra nos enseña a vivir. Tu palabra nos enseña a tener una vida de paz. Tu palabra nos enseña a caminar correctamente por el camino del bien. Tu palabra nos enseña cómo llegar al cielo, Padre, y disfrutar de todas tus bendiciones que tienes preparadas para nosotros, Señor. Ay, Señor, en los cielos, Padre. Ayúdanos a mantenernos, Señor, fieles en tu palabra. Ayúdanos, Señor, y mantén ese deseo en nuestros corazones, Señor. Ese temor, Señor, puro. Ese temor correcto delante de ti, Padre Santo. Gracias, Padre. Bendice a cada niño, a cada radio escucha, Padre, que estuvo presente, Padre, y que escuchará más adelante, Señor. Bendícelos y guárdalos, Señor, que tu palabra sea tocando corazones, transformando vidas, Padre Santo, porque tu palabra aún tiene poder, Señor. Tu palabra aún está viva, Señor. Tu palabra aún tiene mucho poder, Padre Santo, y puede transformar vidas, Padre. Gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaís 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por YouTube y por Facebook, en nuestra página de Dios es Fiel, Comunidad de Fe. Dios me los guarde y que sigan pasando una excelente tarde en compañía de sus seres queridos. Bendiciones.